Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Nuevo cine mexicano. Puentes.me. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada. Estamos entrando a un episodio más de Cine Garage en Puentes. Hoy vamos a hablar de cine mexicano. Ustedes saben, en nuestro programa de los miércoles está dedicado al cine mexicano. Para todos aquellos que dicen que no hay espacios, sí hay espacios. Nada más que a veces no nos quieren voltear a ver. Pero aquí han pasado todo tipo de personas que están dedicadas a hacer cine mexicano, que están dedicadas a darle al cine mexicano más vida a través de las películas. A veces vienen directores, a veces vienen actores, a veces vienen guionistas, pero aquí todos los miércoles, si no es que más veces a la semana, se platica y se dialoga el cine mexicano. Hoy no va a ser la excepción. Hoy vamos a hablar de una película que por lo menos a mí me parece peculiar. Ya lo iremos platicando poco a poco. El nombre de la película, vamos a entrar ya en materia, es Como te ves, me vi. Y tenemos aquí para hablar de ella nada menos que al director, al guionista y al autor del libro de donde surge la historia, que ahora se convierte en película, Germán Quintero. Entonces, quiero darte la bienvenida, Germán, agradecerte que estés aquí con nosotros, que hayas sorteado todo tipo de dificultades urbanas que nos tienen castigados ahora en la calle aquí en Puentes. Hay prácticamente una excavación. Yo creo que están buscando un tesoro. Y a pesar de ello, Germán logró sobrevivir y está aquí en el estudio de Puentes para platicar con nosotros. Germán, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Con mucho gusto, Eric. Gracias. Quisiera hacer, antes de entrar en materia, yo creo que vale la pena hacer una distinción entre lo que comúnmente se conoce como cine mexicano, que se ha estereotipado y tipificado como un tipo de cine mexicano, y yo diría cine hecho en México, que es para mí una diferencia, y yo por lo pronto podría abanderar a esta película como cine hecho en México, porque apela a todo el mundo realmente. Sí, que además es algo, entiendo por qué lo dices, ¿no? El cine hecho en México tiene una etiqueta que poco a poco le estamos empezando a quitar, como un cine mal hecho, como un cine hecho como al aventón, ¿no? Como sin ganas. Hay prueba y hay muestra y hay muchas películas que demuestran justo todo lo contrario. Estoy de acuerdo con eso, pero pues ya que estamos aclarando el punto, yo quiero agregar además la idea de que, dados ahora los esquemas de producción y de coproducción, prácticamente, y esto lo hemos platicado en muchos otros programas en Cine Garage, prácticamente las películas ya no tienen nacionalidad como tal, ¿no? Porque a veces hay dinero de China, a veces hay dinero de Francia, a veces hay dinero de Inglaterra, y el director puede ser español, pero los actores pueden ser mexicanos, aunque la película esté rodada en Los Ángeles. Entonces, además de lo que tú comentas, la nacionalidad como tal de las películas se está perdiendo, según yo, para bien. Y entonces lo que nos queda decir es en dónde ocurre la historia, en dónde está filmada la película. En este caso ocurre toda en México, está filmada en México, pero como dices, puede apelar a muchas otras sociedades pues alrededor del mundo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces vamos a agarrarlo por ahí, vamos a agarrar por ahí el Como te ves, me vi, que es la historia que nos estás contando a través de esta película. Y me gustaría empezar, si tú no dispones de otra cosa, este es tu programa, Germán, tú eres el invitado. Gracias. Me gustaría empezar, pues justo por el principio, porque estoy asumiendo que el libro de donde sale la historia apareció antes que la película. Normalmente ocurre así, pero tampoco es a fuerza. A veces ha ocurrido al revés. Entonces, que nos cuentes cómo es que se concreta en este caso el libro y luego ir tratando de sacar de ahí el resultado en la pantalla. Pues sí, efectivamente, todo nació a partir de una novela con el mismo título, Como te ves, me vi, que publicó la editorial Random House,
y luego una segunda edición que publicó otra editorial española. Y pues afortunadamente como producto editorial tuvo una aceptación muy buena en términos de ventas, que es el parámetro. Y algún día se me acercó un productor y me dijo, oye, de esta novela se puede obtener una historia cinematográfica muy bonita. ¿Por qué no nos abocamos a hacerla? Yo en ese momento no tenía mucho contacto con el tema cinematográfico, la verdad, pero me inquietó y empezamos a trabajar lo que es habitualmente siempre el principio, que es el guión, y ahí me enamoré de las historias cinematográficas, del potencial que tienen para darle vida a personajes que uno se imagina en su cabeza en una novela y que el público mismo se imagina en su cabeza al leer la novela. Entonces, en el proceso de este guión, definitivamente me fui envolviendo y como diríamos románticamente, mi corazón se fue volcando hacia la posibilidad de ver esa historia en una versión cinematográfica. Pero vamos por partes. Estos personajes de la novela, ¿de dónde salen? Te lo pregunto porque tengo muy malas mañas. Veo tantas películas que a veces adquiere uno mañas de las que luego no te das cuenta hasta que tú mismo estás trabajando un texto o en este caso un guión para el programa. A mí, a la hora de ver la película, y iremos para allá, porque estoy también asumiendo que son cosas diferentes, lo tienen que ser por cuestión de lenguaje, no por otra cosa, que había algo de autobiografía, por lo menos en algunas partes de algunas historias que estaban apareciendo en lo que yo vi en la película. Pero no sé si la novela tiene ese mismo origen, de dónde vienen estos personajes, de dónde viene la necesidad de contar estas historias en el libro, como te ves, me vi. Ok. Sí, bueno, definitivamente un autor editorial no puede dejar de reflejar, aunque sean chispazos de vivencias personales o vivencias que le ha tocado presenciar. En este caso no es la excepción. Los personajes salen de la vida real y por eso le puse al título un apellido, que es una historia que podría ser la tuya. Porque de la observación de las familias, de la observación de la sociedad, de la observación de las autoridades que se supone que rigen a esta sociedad, de la observación del comportamiento de los chicos entre ellos, de los padres que pretenden educar con pura palabra y ellos ejemplificando lo contrario. De todo eso se fue nutriendo, de ver ejemplos reales de la sociedad a nivel escuelas, a nivel padres, a nivel los antros, a nivel, obviamente, los políticos que se supone que nos rigen, como ya dije. Y sin embargo, no es una película, estamos en la novela, pero una vez más estoy entendiéndola a través de la película. No es una historia que se centre en los antros, que se centre en las autoridades, ni que se centre en las lecciones paternales o maternales hacia los niños. Es una historia que mira varios problemas desde diferentes puntos de vista. ¿Por qué decidiste abordarla así en lugar de...? Obviamente hay una historia central, ¿no? Hay una historia que tiene más... no le llamaré importancia porque el tema es mucho más complejo, pero sí diré que hay una historia que tiene más tiempo enfrente de nosotros a la hora de conocerla. ¿Por qué decides abordarla desde distintas ópticas? Lo que para mucha gente podría ser algo más complicado que tener menos personajes y quizás lanzar un par de ideas, un par de mensajes, no diré más claros tampoco, pero pues sí un poco más contundentes, si lo queremos entender así. Sí, acabas de tocar un punto medular de esta historia y de esta película, que efectivamente
vas transitando tanto por la vida de el hijo y de repente sucede un acontecimiento que regresa al papá a recordar su propia juventud y sin necesidad de decírselo, simplemente haciendo una reflexión muy personal, se da cuenta que él incurría en lo mismo que está viendo ahorita en su hijo y está censurando en su hijo. Entonces, ahí ya están las dos historias desdobladas, ¿no? La del papá cuando fue joven y la del papá cuando es adulto y se le olvida que fue joven. Y obviamente la interacción de los chavos entre ellos, incluyendo la relación y el descubrimiento del sexo de los chavos jóvenes, es un reflejo también de la vida real. O sea, tanto ellas como ellos están ávidos de descubrir el sexo. Ya se acabaron los tabúes y claro, paradigmas. Ya le quieren dar a su cuerpo alegría a Macarena. Entonces, están con todo y bueno, lo que hay que marcar es que pues en esta vida todo se puede hacer, incluyendo el consumo de ciertas sustancias, siempre teniendo en cuenta el respeto que uno se debe a uno mismo y a los demás. Y a veces a las sustancias mismas, ¿no? Y exactamente, también. Porque si uno va a consumir hay que entender lo que uno va a consumir. Totalmente. Y ahí hay que... es lo que yo le llamo respeto. Y otras cosas. Ese no es el tema. Podemos decir que la historia central es justo la de este padre y este hijo que se van... El hijo se va conociendo y el padre se va reconociendo en lo que le está pasando al hijo, ¿no? Y esa es la historia que nos va a guiar y nos va a presentar a otros personajes que están enredados con ellos en sus vidas, pero el conflicto central sería justo el poco entendimiento que tienen el uno hacia el otro, un entendimiento que además a mí me parece completamente natural, ¿no? Yo no sé si en algún momento, no tengo hijos, pero sí soy hijo. No sé si en algún momento los padres pueden entender por completo a los hijos y los hijos por completo a los padres. ¿Tú te centras en esta historia para presentar a los demás personajes o hay otra historia que tú quisieras destacar dentro de cómo te ves, Medi? Mira, la verdad es que aquí, desmenuzando el tema, pues es inevitable tocar la situación, por ejemplo, de los amigos, que representan una fuerte influencia en la vida de un chavo que se divide entre sus deseos de prosperar, de trascender en algo. En este caso es un chavo que le gusta jugar tenis y recibe la influencia de un grupo de amigos, particularmente uno que pues tiene una familia completamente resquebrajada, deshecha, y pues necesita compañía. El padre, con tal de quitárselo de encima, le paga todo, le da dinero, lo tiene como mi rey, pero él necesita gente a su lado, tanto chavos como chavas, y mientras hay un grupo, él es protagónico. Cuando él se queda solo, y hay una escena que lo demuestra revienta, en la película, ¿no? Él, cuando está solo no aguanta la situación. No la soporta, y entonces pues ahí está uno de los elementos que a veces los chavos tienen que navegar entre el jalón de la banda y el jalón de los padres, las autoridades, los maestros, la moral y las buenas costumbres. Y puse comillas, Está entrecomillando. Ahora sí, ¿cómo se convierte esta novela en una película? Acabas de decir que tu contacto con el mundo del cine no era para nada, digamos, el típico de alguien que va a hacer una película, ¿no? Lo voy a poner en esos términos. Y me imagino que debe ser muy complicado transportar el lenguaje del libro al lenguaje cinematográfico por dos razones. Una, porque no es lo tuyo, ¿no? O sea, no es a lo que te dedicas. Y dos, es tu propia historia. Y
sí hay algo como de... Hay un ego que te dice, yo quiero meter esta historia, quiero meterla, y habrá alguien que te diga, híjole, no cabe, ¿no? Porque la película es diferente. ¿Cómo fue ese proceso? Siendo que tú no te dedicas primordialmente al cine, tengo mucha curiosidad, ¿cómo es que logras transportar esta historia del libro a una película como esta? Mira, yo efectivamente en un principio escribí la novela con el deseo de reflejar una situación social muy real, por eso le fue bien. Uh-huh. Cuando alguien me invitó a mirarla cinematográficamente, empecé a darle vuelta a mi cabeza. Yo no sé si haya un pedazo de ego que te jala también y que quiere verla en la pantalla. No quisiera de ninguna manera pensar que ese sea el leitmotiv, ¿eh? No. Pero sí, efectivamente, es una sacudida muy interesante, ya que has visto en X número de películas y te la imaginas esta, contada en una pantalla grande con sonido y tal, y eso ya te atrae como una gravedad que jala. Ahora, sin tener una experiencia previa, es decir, siendo una ópera prima, Uh-huh. te voy a decir que podría ser muy difícil o muy sencillo. Y se tradujo lo muy difícil en muy sencillo, te voy a decir por dos razones. Lo técnico, yo pude contar con el soporte de un crew, de un staff y de un equipo que se pusieron la camiseta a morir de una manera y hicimos una verdadera familia para producir esto. Todo el mundo estaba también comprometido y enamorado con la historia. Y en lo que a mí respecta, lo técnico que tenía que aprender lo vi fue como un curso intensivo. Un curso práctico. En el set. Ajá. O en el vestuario, o en el maquillaje, o en todas las áreas que rodean una película. Pero sobre todo, lo que siempre me mantuvo a flote, firme y avanzando, aun cuando había quienes, no quiero pensar que de mala fe, pero había quienes ponían obstáculos y la querían plantear de otra manera, a mí lo que me mantuvo siempre firme fue la convicción de la historia, cómo la quería contar, Uh-huh. cómo la veía yo, que sabía que así era, como no se iba a incurrir ni en panfletazos ni en sermones, y como no ibas a caer tampoco en una película oscura de drama casi Tarantino, ¿no? Uh-huh. Entonces, el saber cómo la quería contar me mantuvo al frente y al pie del cañón. Cuando dices que la querían plantear de otra forma, ¿a qué te refieres? ¿A la estructura dramática o a oscurecerla? No. O a Por ejemplo, aligerarla? en el guión había quien, como se pone de moda ahora el tema de los narcos, Uh-huh. o el tema Uh-huh. de los giros negros, Uh-huh. Querían meter mucho de eso para jalar la atracción de la gente. Yo le dije, no, espérame, no queremos contar una historia ni de narcos, ni de giros tal, ni de prostitución, ni de policías y ladrones, que ya estamos hartos. Bueno, mucha gente está harta de eso. Y dije, esta es una historia limpia que la tragedia ya la lleva en sus entrañas. La tragedia ya uno la va empezando a visualizar casi desde el principio. ¿Cuál es esa tragedia, Germán? La tragedia es la que cada quien, como espectador, va a sacar, porque al auditorio hay que dejarlo a que piense, que saque conclusiones. No hay que darle la papilla digerida completamente obvia. Y yo creo que aquí, pues, al llegar a la recta final de esta película, los sentimientos encontrados que va a tener la audiencia, el espectador, van a ser inevitables. ¿Cuánto tiempo te llevó traducir el libro al lenguaje del guión cinematográfico? ¿En qué momento tú, y me imagino que habrá habido alguien que te apoyara y te dijera,
púlele aquí, ajústele acá. ¿En qué momento alguien dijo, ya está, ya podemos empezar a rodar? ¿Cuánto pasó? Y al mismo tiempo, es una pregunta en dos partes, ¿qué tan diferente es lo que hay en el libro con lo que tenemos en la película? Mira, el guión efectivamente puede ser interminable. Sí. El guión siempre le vas a seguir encontrando hasta que no te propongas y decir, aquí lo paro. Perdón que te interrumpa, el guión es interminable. Interminable. Y las películas, según Kubrick, también. Nunca acabas de hacerlas, entonces estamos en las mismas. Bueno, el hecho es que yo había trabajado el guión con otros equipos previos, hasta que llegaba yo a la convicción de que estaban demasiado aferrados a su idea y ya no era una relación fluida. Y te incluyo productoras de mucho calibre, no voy a dar nombres porque luego la gente se siente, aunque van y vienen y salen. Aquí damos nombres siempre. Aquí damos nombres, sí, bueno. No te preocupes. La primera productora que la quiso filmar fue Videocine. Ajá. Y con ellos hubo un trabajo de guión exhaustivo, pero aún después de ellos, con la productora final, lo pulimos, creo yo, muy favorablemente, con gente muy sensata, con gente que sin tener una larga trayectoria en el cine le entendía, tenían también sincronía con la historia que queríamos contar, y esa última etapa duró de hacer y pulir el guión aproximadamente unos 8 meses, pero con un trabajo previo de 1 año o 2. No, y además a ese trabajo previo podemos sumar incluso la hechura propia del libro, ¿no? Porque que es donde debe aparecer la segunda parte de la pregunta. Viniendo de este libro y sabiendo que el proceso del libro, en este caso, se incluye también en el proceso de la película, qué tan diferentes son uno del otro. Mira, la historia es, en términos generales, la misma, una familia que tiene un hijo, tal, que es influenciado o pretende ser influenciado por un amigo carente de afecto, que compra afecto, que necesita tener a su alrededor lo que ya hablamos hace un rato, y la parte generosa de esa familia, que es la hija, que observa y se da cuenta, y que además en sí misma, pues aún viniendo de una familia desmembrada, también tiene objetivos sociales muy claros y es una gran ayuda para este cuate en su despertar, en su renacer, digamos, ¿no? Entonces, los detalles ya muy cotidianos, muy puntuales de escenas que se filman, pues obviamente no aparecen en el libro, porque el libro no sí te puede dar esa posibilidad, pero no es lo mismo leerlo que verlo, claro, en su dramática. Como no es lo mismo a veces leerlo que verlo, sí. Y ahí donde el libro a veces supera la imagen. Entonces sí son muy diferentes. Yo diría que son hermanos, pero no gemelos. Son cuates. Son cuates. Déjame hacer la pausa de este programa y venimos a seguir hablando de tu película, de lo que ya ahora sí ya tenemos en la pantalla, de lo que pude ver, si te parece bien, para darle a la gente todavía más detalles de lo que ocurrió. ¿Cómo no, Eric? Puentes. ¡Lucha libre! Hola, escuchas de Puentes. Yo soy el Mucha Crema y los invito a escuchar Los Reyes del Beautiful con Cat Escarcho y Muelas de Gallo. Ellos descubrirán en el micrófono la mano experta, la inspiración del momento de cada uno de los luchadores. Amigos, escúchenlos en vivo y a todo color. Un libro es un puente, una canción es un puente, una película es un puente, una computadora es un puente, un balón es un puente, un plato es un puente.
Aquí tratamos de hacer que crucen todos. Puentes. Muy bien, estamos de regreso. Germán, tengo varias inquietudes con la película, cosas que te quiero preguntar más bien. Número uno, ¿por qué ubicar? Se puede entender a la hora de tener la historia, pero no sé, me dan ganas de preguntarte esto. ¿Por qué ubicar esta historia en una clase media muy acomodada en la Ciudad de México? ¿Por qué nuestro mundo central para esta historia va a ser esa esfera? ¿Qué beneficios dramáticos o a nivel de historia te daba tener a tus personajes en esta clase media acomodada mexicana, muy a la mexicana además, que es, sí, muy universal, pero al mismo tiempo es muy a la mexicana? ¿Por qué ahí? Cierto. Mira, en realidad yo diría que hay dos fundamentales motivos. Primero, porque mi observación inicial hacia las conductas que se reflejan en la novela fue dentro de la clase media acomodada, inclusive del chavito que juega tenis, del papá que tiene un buen puesto y que se da el lujo de tener una muy buena amante y que proyectado hacia la clase media baja o yéndote más incluso, tiene más luminosidad y creo que atracción que hacer algo muy casi enterrado en los ¿qué te podría decir como palabra que no suene ofensiva, ¿no? Sí, pero irte a los bajos fondos. Exacto, ¿no? En los bajos fondos es difícil, salvo que tengas un tema muy sui generis o un tema muy real, como por ejemplo, que yo creo que fue una muy buena idea la película de mi amigo Tort, Gerardo Tort, de La Calle. De La Calle. Que se va hasta abajo del tal, pero pues se lo comió la oscuridad, no te invita a seguir comprometiéndote con la historia, seguirla viendo, y es una historia real, es una historia profundamente real y muy bien para este país, pero yo prefiero partir de la clase, vamos a decir, media promedio, que refleja un modus vivendi que incluso puede ser aspiracional hacia abajo, porque de abajo hacia arriba no permea tan fácil. Ok. ¿Y no corrías el riesgo de tener, se soluciona un poco con lo que hace la hermana, ¿no? Con la función de la hermana, pero no corrías el riesgo de tener personajes demasiado lejanos para la gente de este país, que hubiera un vínculo muy ligero entre nosotros y lo que está pasando allá, entendiendo la problemática, por supuesto? ¿No se corría ese riesgo a la hora de plantear la película ahí? Sin duda alguna se corre ese riesgo, así como también pues hay que plasmar la realidad de que hoy en día la gente que va al cine, nada más por el puro precio del ticket más lo que se comen en la dulcería, si es que nos alcanza, pasa de los 100 y pico de pesos. Sí. Entonces, pues le estamos hablando a la gente que paga por ver esto. Cuando se dé la oportunidad, yo le voy a obsequiar gratis a quien quiera verla y que no tenga los fondos para pagarlo, una vez que hayamos, ojalá, recuperado lo elemental. No tiene ningún fin de lucro esto, pero hay que recuperar lo que se No, puso. claro, no, ni tampoco es para regalar nuestro dinero, ¿no? El dinero se comparte, no se regala. Exactamente, ¿no? exactamente. Y tengo otra inquietud que no sé si tú te diste cuenta, me imagino que sí, siendo el autor tanto del libro como de la película. Los personajes masculinos
están, esto va a sonar fatal, pero te juro que no es la idea, están como en un segundo plano intelectual y emocional, son unos bestias, todos. Y los personajes femeninos están acomodados en un círculo mucho más privilegiado, son ellas las que están sanando muchas de las heridas que estos chavos y que este señor y que estos personajes están dejando muy abiertas. Son ellas las que están masajeando para que esto empiece a caminar de la mejor manera. ¿Fue así, intencional desde un principio? ¿Se fue dando o no es así? Porque también se vale que me digas que no. No, te voy a dar la razón parcial. Ajá. Porque por un lado hay un reflejo inevitable de la realidad. Hoy por hoy, la mujer, en cuanto a su nivel de compromiso, de confiabilidad, de respeto hacia las normas, de muchas virtudes, pues tenemos que admitir que no solamente está al nivel de lo que del hombre, pues, o sea, de que ya lo alcanzó y lo superó. Esa es una realidad que no la vamos a soslayar de ninguna manera. Uh-huh. Aunque también hay personajes masculinos, claro, redimidos a sí mismos, como el novio de la hermana, uh-huh, por ejemplo, el alcohólico, el otro chico alcohólico de la comunidad purépecha, que da su testimonio, y es una historia también ahí de renacimiento, ¿no? Pero sí, evidentemente, yo creo que sobre todo está el hecho de que hay que admirar y empezar a respetar con mucha seriedad lo que la mujer ha estado logrando y va a seguir logrando. Uh-huh. ¿Y esto fue intencional o se dio a la hora de terminar la historia? Se dio de la pura observación. Nada más. De la realidad. Y una vez observado, que me imagino te diste cuenta desde la novela, decidiste darle todavía más importancia en la película porque si bien la historia de la hermana, como dices, es la que nos acaba asentando toda la basura que anda nadando entre estos personajes, siento que llega tarde, yo a la hora de ver a la hermana yo dije, yo quiero más de la hermana, o sea, es ella la que debería estar jalando las riendas de todo lo que está pasando aquí. ¿Cómo manejaste la transportación de un lado al otro con este personaje en particular? Efectivamente, para mí en la novela la hermana ni siquiera tiene peso, ni siquiera. La hermana es odiada por su hermano, el hermano, y en la película es admirada y es su alcayata. Uh-huh. Entonces, para mí el personaje que representa a Carla, la mujer que decide irse a trabajar como médico a comunidades medio abandonadas, necesitadas, la que desde las primeras escenas pone en tela de juicio a los políticos que se quieren lavar la cara con declaraciones, puedo decir palabras, puedes decir lo que quieras, con declaraciones absolutamente pendejas, uh-huh, como nos quieren hacer a nosotros los ciudadanos de este país, las autoridades. Por eso, desde ahí empieza a nacer el espíritu de Carla, cuando habla de el hermano de un expresidente, uh-huh, que se quiere lavar la cara con declaraciones pendejas que nadie cree ya. Y sin embargo no es una película que esté, como dijiste, no está lanzando panfletos, no está lanzando una acusación directa, está quizá retratando un estado de ánimo. Por otro lado, más allá de la historia, ¿estamos detectando un estado de ánimo a través de la película? Mira, Eric. ¿Tuyo probablemente? Yo te puedo asegurar que de un 100% de gente que la vea en algún momento dado, uh-huh, el porcentaje supera ¿qué te puedo decir? Al 98% que algo similar han vivido en su propia vida. Uh-huh. Algo similar. O que conocen a alguien, ya si lo llevamos a que conocen a alguien que le ha pasado algo, claro, así, del 100 te puedo hablar casi del 100%. Ok. Siendo tu ópera prima
¿Hubo otras referencias que revisaras o que alguien te dijera, estaría bien que checaras esta película para ver cómo estás manejando tú una situación parecida? ¿Hubo revisión de otro material o desde, digamos, tu propia posición como director y como guionista, había algo a lo que tú querías dirigirte probablemente, otra película, otros directores? Yo creo que hay que ser lo suficientemente objetivo y humilde para entender que no vas a inventar tú el cine, ni de repente se te puede ocurrir una idea genial y qué bueno, pero yo revisé infinidad de material ya filmado en películas no solo de México, sino extranjeras, de la compostura de los chicos y las chicas, y hasta me fijaba yo, porque el filmar una pelea es como una coreografía. Sí. Si lo llevas a términos del set, es una coreografía, y si no la haces bien, se ve ridícula. Se ve fatal. Se ve fatal. Y aquí, pues gracias a varios elementos, a que todos habíamos revisado material como locos, material previo similar, y que contamos con la presencia, el privilegio de tener la presencia de Chuy Chávez como fotógrafo, que yo no soy de culto, y lo que me digan del chivo, y lo que me digan del burro, y lo que me digan del venado, y lo que me digan de quien quieran, lo respeto. El trabajo habla por cada quien. Yo, mi experiencia personal viendo trabajar a Chuy Chávez es de un ser con un ojo mágico que, sin tener los presupuestos con los que trabajan otros directores de fotografía, hizo una cosa bellísima. ¿Podríamos decir que es una película independiente? Sí, es totalmente independiente. O sea, sí. ¿Podemos saber cuánto costó la película? La película, y perdón si toco callos, pero el dinero no lo pudimos conseguir de ningún fondo gubernamental, de los oficiales, de sí. Fidecine, Foprocine, etcétera cine. No sé si llegamos tarde, no sé, no pudimos. Yo me aboqué a conseguir empresarios que la historia les dijera algo, y que tuvieran la posibilidad de decir, se avientan, y entre 3 personas se consiguió un crédito, y gracias a eso, obviamente en esas condiciones no hay ninguna fuga de capital. Claro. Porque cuando es papá gobierno quien avienta ahí un fondo, pues y es bien sabido, no estoy aquí ni de subversivo, ni mucho menos. Es bien sabido que a veces se fuga el capital cuando viene del gobierno, y la película sale ahí medio empujada, ¿no? Aquí todo se le asignó a la película, que fueron aproximadamente 25 millones de pesos. Ok. Que es lo que estamos aspirando a recuperar, ¿no? Bueno. Yo leía encontré por ahí una entrevista en La Crónica, Germán, y estabas, y se entiende, ¿no? Estabas muy orgulloso de tu elenco joven, de haber conseguido a estos chavos para estos papeles. ¿De dónde salieron? Ese es otro. Qué bueno que tocas ese punto, porque la verdad tampoco nos interesaba trabajar con globos inflados que ya no les cabe nada, y que más bien son ellos los que te dicen lo que se va a hacer, ¿no? En el casting, que fue exhaustivo y numerosísimo, revisamos a tantos chavos, lo que nos dio un universo tan rico, que finalmente nos quedamos, y nos pudimos haber quedado con otros igual, pero con los que nos quedamos, que yo estoy muy, muy satisfecho, fueron chavos que se comprometieron con esa historia y vieron su propia oportunidad también de salir adelante, y tan es así que no hay una escena de ellos en donde no se las creas.
Pero sí son actores, entonces. O sea, Todos sí hubo un son casting de actores, porque, todos. O sea, si bien no querías, como dices, grandes nombres. Estelares. Sí. Grandes. ¿Por qué razón? ¿Simplemente para darle algo de diferencia a la película? O sea, Mira, es decir, para que no te jalara el rostro y te olvidaras de la historia. ¿Había algo así? Hay varios motivos. Por un lado, luego creen que la película gira en torno a él o a ella. Otros que, por presupuesto, también cuenta. Claro. Y el más importante para mí es la determinación que te muestran en su mirada, no solo ya cuando fueron al casting, sino desde el primer callback, ya en su mirada te dicen, yo quiero ese papel. Y sin embargo tampoco caíste en la tentación de usar no actores, como le llaman ahora. O sea, no te fuiste tampoco al otro extremo. No. Y te lo aplaudo. Eso es muy peligroso. Es sí. muy peligroso y normalmente no sale. No. Eso ya son otras historias. Germán, algo que quieras agregar para que la gente se anime a ver como Te ves, me vi, algo que quieras decir que yo no haya alcanzado a sacar en mis preguntas. Creo que, Eric, has cubierto en términos generales los elementos fundamentales que va tocando esta película. Yo solo dejaría al público con la inquietud de que se den la oportunidad de ver qué parte de la historia los roza o los impacta de lleno. Porque algo les toca. Ok, muy bien. Ahí está la invitación de Germán Quintero, director, escritor y guionista de la historia que estamos comentando ahora, como Te ves, me vi. Germán, mil gracias por haber venido a platicar con nosotros. Muchísima suerte con la película que estrena, ¿cuándo? Estrena en febrero 17. El 17 de febrero estrena la película, pero bueno, aquí ya saben, siempre vamos antes que todo el mundo, siempre. Entonces, mucha suerte con la película, mucha suerte con la historia. Y no sé si después de esta experiencia estés pensando en una segunda película. Pues mira... O todavía no alcanzas a... Déjame salir. Vamos a salir de la primera. Ajá. Y veremos qué ocurre. Desde luego que ya la inquietud está sembrada. Muy bien. Pues ahí estaremos. Muchas gracias, Germán. Al contrario, Suerte. a ustedes. Suerte. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Nuevo cine mexicano. Puentes.me